Bueno, buenos días, feliz presente para todos, donde quiera que estén. Nuevamente aquí con ustedes, gracias por escucharme. Les había hablado de que les iba a compartir toda esa biblioteca en la que me he soportado y lo hago con varias intenciones. Una es que no soy una experta, no soy experta en nada. Yo diría que si soy experta en alguna cosa es en levantarme, porque me he caído muchas veces. Siento que he tenido una vida que me la he gozado, que la he disfrutado, que la he vivido con pasión y por eso me he permitido también todas las caídas, pero también todas las maneras de levantarme posibles. Por otro, es porque me he servido de los expertos. Hay una cantidad, así como me soporté mucho mientras estuve en la academia, en la universidad, estudiando, pues también cuando decidí hacer el cambio y entrarme a una nueva aventura, pues soportarme de los que creo que son los mejores. Por otro lado, la información que quiero compartir, le estoy dando también todo el sentido, lo estoy haciendo con todo el amor y el compromiso, el respeto para mí, para mi vida y hacia ustedes, por supuesto. Entonces tampoco quiero que digan, ¿y esta loca de dónde salió? Los que no me conocen, que no sientan que soy una parecida, que quién sabe qué me estoy inventando o que qué me fumé. y, y para los que de pronto me conocen, creen conocerme o han compartido un poquito de mi existencia y que ya en algún momento lo han dicho, es que no me estoy sintiendo iluminada, simplemente cambié mi forma, tengo otra versión de mi vida y le aposté a eso, lo elegí, nadie me obligó. Entonces, eso es lo que les quiero compartir. Aquí tengo un mensaje que habla de la conciencia de lo eterno, lo que es para mí, de ese significado, de ese infinito, que es donde nos están invitando a hacer el puente, a cruzar el puente, y de lo que de dentro de las leyes universales nos plantea una de las leyes de que como es afuera, es adentro. Antes de entrar a fondo en este tema, pues quiero compartirles de dónde, cómo, quiénes me han acompañado para soportar el haber llegado aquí. Entonces voy a empezar por los que en este momento, y que por eso les decía en la última salida, que tomaran lápiz y papel para los que pronto no estén familiarizados con estas personas, con estas experiencias, con este conocimiento, pues lo aprovechen si quieren aventurarse en otras formas, abrir otras ventanas para que puedan mirar el mundo con otra mirada, salir de ese piloto automático del que un día siento que salí, que me atreví a salir y que por supuesto no fue fácil, pero aquí estoy. En este momento entonces, además de agradecerles a María Victoria del Camino Yo Soy, un ser maravilloso que en Egipto, en el Camino del Yo Soy, me acompañó y me ha venido compartiendo información desde el portal 22222. Me ha llevado a conocer la información y el compartir que tiene Kai Night, esa abuela tortuga, todo ese sentir y esas vivencias tan bonitas desde Lemuria y Atlántida, al Pelón, a Víctor de México, que canaliza a los 3 días, que además es muy divertido, es muy crudo. Todos los días cuando lo escucho siento que me da cachetadas, pero es muy divertido porque además nos habla de cómo vivimos esta humanidad de una manera muy cruda. Entonces es rico. Muchas gracias. Me ha servido mucho. Andrea Bernabeu, con
cuando escuché el humano Luz, a los Forchino que la acompañan, al, noti, al noticiero positivo que trae historias muy bonitas del arte, de la pintura, de la música, de la poesía, de todo esto que nos sensibiliza y que nos trae otra mirada muy diferente a la que estamos acostumbrados a llenarnos la cabeza, el corazón y que de alguna manera nos genera este temor. Almudena de España, desde finales del 2023, entré a la Escuela Alta Magia de la Luz. Sentí ese llamado cuando la escuché a ella invitando y resoné totalmente con Lemuria y Atlántida, que ya en un 2011, 2012 más o menos había escuchado y había resonado y había dicho ¿qué es esto? Entonces ella, o sea, durante este tiempo, año y medio aproximadamente que estuve en la Escuela Alta Magia de la Luz, una de las cosas que le agradezco inmensamente es que me recordó lo que es la coherencia, el respeto y la responsabilidad. Y desde allí la tomé como bandera, no porque ya la estuviera viviendo y ya la hubiera logrado, no, sino porque esa es la búsqueda y esa es la bandera que quiero sostener. Vivir en coherencia, en respeto y con responsabilidad en cada presente. Así que mil gracias, no solamente a ustedes, sino a todos, a tantos, porque si los enumerara ahora, creo que no alcanzaría en mucho tiempo a nombrarlos. Todos han sido maestros, todos me han acompañado en el camino, pero los nombro a ustedes que me han acompañado estos últimos 3 años. Mil gracias. Quiero también decir por qué comparto esta información, porque hay muchas personas que cuando me han escuchado o de pronto un poco hablar de esto, me han dicho es que hacer camino de conciencia y sanar no es fácil. Y de pronto hay también programas que son costosos. Y les he dicho no, no. Yo me he servido de precisamente esta plataforma que está ahí al servicio, que tiene también gratuidad. Si vemos la ley del equilibrio, pues obviamente es dar y recibir, pero hay otros que lo estamos haciendo de una manera muy voluntaria, pienso que sin necesidad de generar riqueza propia, sino al contrario, brindar el conocimiento y ser voluntarios para compartir precisamente esa información. Así que el que quiera, ahí está, y eso es lo que les quiero compartir a lo largo de este tiempo, de todo lo que me he servido, de esas personas generosas que están ahí brindándonos otras posibilidades, otra información, invitándonos a abrir otras ventanas al conocimiento y a la conciencia. Por otro lado, también quiero estar en paz, como les dije, estar en paz, estar tranquila, porque les dije que de haber salido de la empresa haciendo un ejercicio muy desde estar en nombre de la empresa, pues ahora estoy en nombre propio, María Cristina, invitando a las clases de yoga, Hatha Yoga, para principiantes y acompañando caminos de conciencia a las personas que me han tocado la puerta y que me han pedido que las acompañe en algún momento, de forma sencilla, nada extraordinario, pero sí desde mi experiencia. Pero me he encontrado con personas que no me han perdonado el pasado y que de pronto sienten que como que no tengo derecho a ofrecer este servicio. Entonces, por eso también salgo a la luz con esta verdad, porque pienso que tengo todo el derecho de ofrecer lo que quiero, lo que me apasiona, lo que me gusta, sin condicionamientos, sin esconderme, sin, sin tener que ocultarme, porque hay muchos que nos hemos tenido que ocultar por mucho tiempo
Y ese no es el tema ahora, pues, de generar drama. Ese no es el tema. Pero sí creo que es importante. Sí creo que es importante y más para mí porque vengo venciendo muchos miedos. Y este también, por eso les invitaba al principio a decirles que me ayudaran a sanar, porque esta es una forma también de hacerlo y es importante para mí. Así que gracias. No quiero ser sin, la proporción obviamente es más alta, pero no quiero ser como tantos personajes públicos que dejan de hacer su tarea principal por estar o pagando para quien les esconda sus verdades o pagando para quien descubra las verdades de otro. Entonces, no quiero eso, quiero estar libre, tranquila, en paz, haciendo lo que me gusta, sintiendo que este es un servicio que lo puedo hacer y lo quiero hacer con todo el amor, el respeto, la coherencia y la responsabilidad. Así que mil gracias nuevamente. Mi camino de conciencia siento que inició en el 2010. Inició en el 2010 después de venir en una vida de inconsciencia, pero que igual también disfruté, viví, me la gocé en su momento y siento que la tenía que transitar, porque ese eran los aprendizajes que tenía que tener y que hoy en esta conciencia le agradezco. Les agradezco a todos los maestros que han estado ahí desde el miedo o desde el amor y que me han permitido también entregarme desde el miedo o desde el amor para hoy tener el aprendizaje y la conciencia que tengo. Así que mil gracias. Y hablo entonces desde el 2010 porque siento que fue la señora muerte la que me hizo el llamado. Tuve 3 episodios donde sentí que me abrazó, me miró fijamente a los ojos. Una fue 12, 13 años aproximadamente cuando estaba en el colegio. Cuando empecé el bachillerato, que me pasaron a un colegio femenino, y de pronto ahí me miré al espejo de mis compañeras, me miré al espejo de las otras niñas y me asusté porque no me reconocí, porque cuando estaba viviendo mi niñez de una manera muy alegre, la disfruté mucho, me la gocé mucho, pues no pensaba en quién era, simplemente vivía y disfrutaba como sentía. Pero ya cuando me enfrenté a esos espejos, sentí que esa no era yo. Entonces ahí empezó mi historia de conflicto, de dolor, de cuestionarme un montón de cosas y no quise estar aquí. No quise estar aquí porque sentí que ese no era mi lugar. Me sentí perdida, me sentí enredada. La segunda vez que me abrazó la señora muerte fue cuando tenía 33 años. Me dio una enfermedad, meningitis. Para los que saben qué es la meningitis, los que no saben qué es la meningitis, es la inflamación en el cerebro de las meninges y afecta todo el sistema del líquido cefalorraquídeo. Fue una enfermedad de mucho riesgo, de unas expectativas muy negativas para mí y para mi familia, de un reto grande para superarlo y que fue de alguna manera una alerta que yo nunca lo tomé tan en serio, porque era como diciéndome, ojo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿A qué estás jugando? Y nunca le presté atención, simplemente la superé sintiéndome como, oh, qué rico, prueba superada. Y ya nuevamente cuando tenía 44 años, me volvió a abrazar. Me volvió a abrazar de una manera también muy extrema. Estaba cabalgando y se me desbocó el caballo
y, y fue como, además de que hoy entiendo que fue ese caballo también, ese fuego, esa fuerza que había en mí, desenfrenada, que me puso también como qué es lo que quieres, para dónde quieres ir, a dónde estás direccionando toda esa energía, todo ese fuego y toda esa fuerza. Entonces fue un reto bien interesante, donde de verdad ahí sí sentí que me dijo que hubo, ¿qué estás esperando? Haz el cambio ya. Después de superar ese accidente, de superar esa incapacidad, las terapias, tenía un viaje de vacaciones a los Estados Unidos con mi familia y cambió los planes de lo que yo pensaba, porque yo siempre he vivido o había vivido desde la adrenalina, desde la pasión por todo, y esto me llevó a quietarme, me llevó a que sí, hacer el viaje, pero hacerlo de una manera más tranquila, más cuidada. Ya mi familia se ocupó mucho de que fuera un viaje también más tranquilo. Y dentro de los destinos visité las cataratas del Niágara en Canadá y fue otro choque, porque también hoy lo entendí, todo lo que sentí ahí, toda esa conexión con las aguas que se desbordaban cuando me sumergí allí en esa aventura y sentir esas aguas, sentir mis emociones y ese confrontar ese fuego con esa agua, que por supuesto hoy lo puedo hablar así, porque en ese momento no entendía muchas cosas, pero era ese llamado y esa invitación que me estaba haciendo la vida, que me estaba haciendo la madre tierra, que me estaba haciendo el universo entero para hacer mi cambio, para hacer mi transición, o al menos así lo interpreto hoy con la información que tengo. Y allí entonces empecé a confrontarme, a preguntarme quién soy, para qué estoy aquí, por qué he atravesado estos tres eventos y aún sigo aquí, qué me espera, qué debo vivir, dónde debo hacer el cambio. Y empecé a hacerme preguntas y empezaron a responderme. Empezó a llegar, me llegó información en libros, me llegó por ejemplo la enfermedad como camino, para quienes no lo conocen, lo quieran leer. Me llegó la enfermedad como camino, me llegó el Kybalión con las 7 leyes universales, un compendio hermoso que también me empezó a cuestionar mucho. Me llegó la información de Susan Power de alimentación consciente y empecé a hacer cambios. Empecé a hacer cambios porque también, así como he vivido con pasión, cada presente, cada segundo, me he permitido tomarme muy en serio todo. Entonces fui muy juiciosa, empezando a reconocerme, a indagar más cada vez sobre esos temas, y una cosa me venía llevando a la otra. Entonces empecé de alguna manera a seguir muriendo, a seguir muriendo. Ya conocí temas de regresiones, de constelaciones familiares, con un maestro aquí en Medellín, de William Guerra, en la Escuela de Triunfadores, donde hice la maestría del ser, un proceso de 3 semestres donde te invitan a conocerte a ti mismo, a manejar la relación, cómo es la relación con el otro y cómo estás aprovechando tu potencial. Y allí hice una renuncia o una muerte a una relación muy bonita que tuve, donde ya entendí que no estaba viviendo desde el amor, lo que yo consideraba que era el amor, que era una relación más desde el miedo, desde el apego, desde otras situaciones, pero que igual agradezco y amo profundamente esa experiencia. Eh,
Y seguí en mi búsqueda, seguí renunciando a amistades, seguí renunciando a clanes, seguí renunciando a un estilo de vida que traía y que cada vez que me metía por estas ventanas sentía que no me estaba nutriendo igual, que por eso hacía las renuncias y que cada vez reitero más y no me cansaré de agradecer a todos esos amigos, a todos esos maestros, a todas esas personas que me acompañaron en ese camino y que me ayudaron a entenderme y a hacer las transiciones que necesitaba hacer. También me fui por los eneagramas, la psicología transpersonal, que nos enseña y nos muestra todas las 9 personalidades que plantean ahí el ser. Y cada vez me apasionaba más, cada vez seguía mirando más hacia adentro. Dejé de mirar hacia afuera, cada vez tratando de centrar mi atención era en mi ser. Y siento que iba ganando. En paralelo iba haciendo otras experiencias, viviendo otras experiencias, encontrando maestros que me iban llevando a otros lugares. Cuando conocí fui también a los Estados Unidos a conocer el desierto, el cañón del Colorado. Fue como un llamado de la tierra y ver ese contraste de Las Vegas y el desierto y la cúpula celeste también fue un choque de trenes para mí. Fue como preguntarme qué estoy haciendo. Sí, hay un disfrute, hay un placer aquí y aquí hay más todavía porque es la conexión con la tierra. Yo ya cuando eso estaba llevando cristales, estaba haciendo meditaciones allí y sentía que me estaba moviendo en una dirección diferente que no comprendía, que muchas veces no entendía y que me costaba estar, o sea, porque vivía entre el aquí y acá y no fue nada fácil. Luego seguí encontrando también temazcales. Para los que no saben qué son temazcales, son prácticas de nuestra tradición, de nuestra cultura amerindia, de los Lakota, de los Cheyenne, de todas nuestras tradiciones americanas, de nuestros indígenas, y son prácticas sagradas. Son prácticas sagradas en las que también me he ido adentrando, porque son prácticas de sanación que ya muchos las han hecho, pero hay otros que no, por miedo, por desconocimiento, por las razones que sean, pero también me ha inquietado y me ha llevado a lo largo de estos 10 años a cada vez ir más haciendo el taller del tambor, a equilibrar mi femenino y mi masculino, mi fuerza y mi suavidad, hacer la toma de yagé. También conocí todo el tema o todo el tema no, pero registros acásicos, de mirar qué hay allá guardado en esa existencia, qué hay allá en ese eterno, en esa alma que ha vivido, qué pendientes ha dejado, qué historias no concluyó y que quedaron ahí pendientes. Conocí también a Eric Corbera, un curso de milagros, la biodecodificación y la medicina germánica. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que no he sabido gestionar? Y me metía cada vez más adentro a sentirme. Me permití llorar inmensamente, como con todo ese fluir de esas cataratas del Niágara, con todas esas aguas que la Madre Tierra nos presenta, y sentir que es un capital humano, que tenemos
que son nuestras aguas internas que nos permiten fluir, que nos permiten sacar todas esas emociones, porque si las condensamos, pues el cuerpo no lo va a reclamar después. Entonces todo esto me ha traído acá, todo esto me ha traído acá a entenderme, a conectarme diferente. Empecé a conocer a Matías de Estefano, el recordador, también como desde el 2014, algo así, empecé a seguirlo. Empecé a resonar con mucha de su información, empecé a cuestionarme y lo que llamamos, si se pudiera decir, a recordar, porque cada vez que escuchaba sus historias, cada vez que escuchaba toda esta información de todos estos maestros, algo resonaba en mí, algo me traía, cada vez que iba más a la tierra, a estos lugares, a un retiro de silencio, a la laguna de la Cocha, a ese retiro de silencio donde ya mis aguas estaban más aquietadas, donde ya me permitía escucharme sin tanta pasión, sin tanto desenfreno. Eh, Era diferente, era un sentir distinto. Cuando Matías después nos invitó al camino del Yo Soy, ingresé a la Fundación Arsayan, hice los 395 días del camino, que fue un aprendizaje hermoso, el cual agradezco inmensamente. Eh, También hice el camino del dragón, en esa preparación ya para ir a Egipto. Y cuando hago el camino del dragón me encuentro con que me lleva al ashram de Vanadurga, que es una comunidad aquí en Antioquia, en San Rafael, y ahí hago una inmersión de 21 días y obtengo el profesorado de yoga, de Hatha Yoga para principiantes, y ahí también entiendo y valido un montón de información que de alguna manera me llegaba y yo no comprendía. Entendí lo que era canalizar, entendí que eso era posible y que no me estaba enloqueciendo, que esos dibujos, que muchas cosas, muchos escritos que después de una meditación salía a escribir tenían sentido. En el principio sentía que me iba a enloquecer, que era lo que me estaba pasando, pero cada vez comprendía más. Eh, Cuando hice el camino en Egipto, cuando fuimos a Egipto, fue también un recordar muy bonito, el entrar a la pirámide, el encontrarme con esas almas tan maravillosas, que era como ese recordar realmente, eh, ese, esos 12.000 años de historia donde nos invitaban a recordar y a reencontrarnos, realmente resonaban en mí y cada vez me traían más información, me traían más recuerdos, me traían más sentido a toda esta existencia y al para qué estamos aquí. Eh, También de pronto me salté una experiencia importante que también marcó mucho y es que la pandemia, antes de la pandemia, me sentía como cuando decimos aquí en Colombia, como perro con gusanos, porque mi alma me llamaba, sentía como una incomodidad y un desasosiego y quise hacer un voluntariado. Yo quiero hacer un voluntariado, yo quiero, mi alma me está llamando a salir de acá y empecé a buscar dónde hacer el voluntariado y aunque ya había hecho los 5 días de camino a la ciudad perdida en Santa Marta, que lo había hecho como en el 2017, cuando empecé a buscar por todos lados, si ir a Brasil, si ir a España, ir a un lado u otro, hacer el voluntariado,
finalmente dije yo, bueno, lo voy a hacer aquí en Colombia. Y cuando busqué qué había en Colombia para hacer el voluntariado, me llegó la información de ir a la Sierra Nevada de Santa Marta a hacer un voluntariado en un centro de permacultura. Entonces, bueno, ahí otra vez, wow, ¿qué es permacultura? ¿Qué es esto? ¿Qué es, como que es una red mundial? Sus orígenes de estos dos personajes hermosos. Entonces, ahí viene también otra biblioteca para los que no saben qué es permacultura. Estudien, consulten, adéntrense en todos estos mundos que les estoy compartiendo, porque realmente salir, como les decía, de esa rueda, de, de estar como nos acostumbraron, a ir siempre por el mismo camino. Aquí se nos abren otros escenarios, se nos muestra otra información, otro estilo de vida. Y efectivamente me dijeron que sí me recibían para hacer el voluntariado en un mes. Y salgo a hacer el voluntariado un mes y resulta que llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, termino entonces compartiendo allí 8 meses, 8 meses donde sentí que me encontraba con la familia universal, porque además de entender la conexión con la tierra, toda la información que me llegó, toda la puesta a prueba en el monte, campando, armando mi campamento, entendiendo el llamado de la tierra y todo lo que me hablaba allí, pues también fue encontrarme con gente que de alguna manera se quedó atrapada, por decirlo, que no pudo viajar. Entonces había gente de Bélgica, había gente de Inglaterra, había gente de Francia, de Italia, de España, seres maravillosos con los que compartí, que fueron unos encuentros hermosos. Me sentí muy afortunada, muy honrada de que la vida me hubiera permitido pasar esta experiencia en un sitio tan mágico y tan maravilloso como es la Sierra Nevada, con seres tan hermosos, con familia del alma, con los que sentí que me reencontraba y que me nutrieron de una manera hermosa. Y claro, con todos los seres que radican allí, con las familias, con los niños extranjeros que han venido a apostarle desde el amor, desde la transformación, desde la sanación a este lugar. Y gente colombiana que también han salido de la ciudad para adentrarse a sembrar semillas, a traer esos niños con un nuevo aire, con una nueva conciencia, con una nueva forma de vivir. Entonces han sido experiencias muy mágicas, han sido experiencias muy ganadoras, han sido experiencias que me han tenido entre un mundo y otro, y que cada vez quiero entenderlo más, abrazarlo más, no quiero hacer cortes y decir este pasado ya no lo quiero, ya no lo valoro, no, al contrario, lo quiero integrar en mí. Esta es toda mi historia y mucho más. Esa es la historia que está aquí, en nuestro linaje, en nuestros ancestros. Esto es lo que hemos venido heredando, pero también hay otra historia acá, en este futuro, en Lemuria y en Atlántida que retorna, en la nueva era de Acuario, en el planeta azul. Hay todo un mundo que nos está esperando si queremos hacer el cambio. Otra biblioteca hermosa, otro ser maravilloso que también me trajo el universo fue a Xavier Pedro, con esa historia, o sea, cuando estuve en Israel, que no sé ni cómo, eso fue una cosa muy mágica. Resulté haciendo, cuando salí de la empresa en el 2018 y empecé aquí a hacer mis meditaciones y dije yo, bueno, ya no tengo horario, ya no tengo que cumplirle a una empresa, ya me voy a dedicar para mí. ¿Y ahora qué hago? Entonces dije, voy a hacer mi oráculo. ¿De dónde oráculo? No lo sé, pero yo dije, voy a hacer mi oráculo, voy a hacer mi sitio para meditar,
para mirar hacia adentro y terminé y empecé a dibujar el árbol de los olivos y ya escuchar audios, a escuchar mensajes de qué era un árbol de olivo, por qué Jesús es el árbol de los olivos, y de una manera muy mágica que si más adelante la vida me permite contarla, me llevó en esos meses la vida a llegar a Israel, a hacer tras los pasos de Jesús, y allí fue una conexión muy bonita con este territorio, con estos lugares, con esos sitios mágicos y maravillosos, con la abuela Ana. Estuve allí en su casa y fue hermoso. Entonces, también gratitud infinita a la vida, a mi familia y a todos los que pudieron a través de Norteamérica viajar allí y hacer ese viaje, ese encuentro tan lindo que también de alguna manera ayudó a esta transformación. Es otra biblioteca que hay ahí. Escuchen la historia de la abuela Ana, estudien la historia de Jesús con una versión diferente. Hay mucha información que no sabemos, que no conocemos y que nos da también otras comprensiones, igual que la vida de, de Buda. Es una historia hermosa que nos cambia, que nos transforma, que nos llena de otra conciencia. En un sueño no sabía que era Avalon, a pesar de que ya había ido en el 91 a Inglaterra, no sabía que era Avalon y Glastonbury, porque en ese momento fui con otra intención, fui con otra motivación, viví otras cosas muy diferentes. Y en un momento, después de haber venido de Israel, tuve un sueño de Avalon y de Glastonbury, y, y ahí fue donde conocí después a Xavier Pedro, que estaba organizando un viaje a Avalon y a Glastonbury, y aunque, bueno, era una conexión desde Argentina, no pude hacerlo, pero sí conocer toda la historia de los esenios y otro mundo mágico que estaba entregando Xavier Pedro, a quien también le agradezco inmensamente. Entonces, todos estos maestros, todo este camino es la biblioteca viviente que nos están regalando y que está ahí para el que la quiera, para el que quiera acceder, para el que en algún momento ha sentido que es costoso hacer el cambio, que es costoso acceder a mucha información. No es de disciplina, es de voluntad, es de amor, es de querer hacer el cambio. En ese camino de conexión con la Madre Tierra, también conocí a un ser maravilloso, a una maestra aquí en Colombia, aquí en Medellín, que es Alejandra. En su plataforma está como diosa etérica. Ella me llevó el año pasado en el portal 888 al avistamiento de ballenas, al Pacífico, a nuestra tierra aquí en Colombia, y fue también una historia mágica, una aventura hermosa, fue un llamado muy lindo de ver a la majestuosidad de esa madre ballena, de la abuela tortuga, que también tuvimos la oportunidad de ver todo ese proceso de gestación en esas playas hermosas, pero también de ver la triste historia de cómo están esos mares invadidos de basura, que nosotros, los seres humanos, en nuestra inconsciencia, estamos acabando con nuestro planeta. Entonces fue también un llamado, una invitación, una vivencia, un compartir muy bonito con seres maravillosos, tanto los nativos de ese lugar como los que nos acompañaron en la aventura, porque nos vamos reencontrando, vamos viajando a lugares y vamos tejiendo
una red de conciencia, de amor, de una manera diferente. Eh, entonces Alejandra también me invitó a hacer a descubrir la llave de Metatron. La llave de Metatron fueron 9 meses de camino, de conciencia, de sanación, de entrar en esos vientres, en ese vientre materno del temazcal, de seguir con medicina natural, de conocer la herbolaria y de conectar de alguna manera lo que Andrea nos estaba invitando, Andrea Bernabé en la red Melquisedec, estaba contando todo eso de el humano es luz. Y yo, wow, el humano es luz, ¿qué es esto? ¿Cómo así que el humano es luz? ¿Cómo así que cambiar de carbono al silicio? ¿Qué es eso? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Resonó totalmente conmigo. Yo tengo que limpiar mis cuerpos, porque no es solamente este cuerpo físico, es este chofer, que es la mente, es el espíritu, o sea, cómo estamos llenando nuestros pensamientos, cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, cómo estamos viviendo con este espíritu, cómo están nuestros campos energéticos y nuestras emociones, por supuesto. Entonces, aquí conocí mucho de la arbolaria, de la medicina natural para limpiar, obviamente con los forchinos, pero aquí en persona, en nuestra natura, de todas las plantas medicinales, de, del potencial tan grande que no conocemos, que no valoramos, que no aprovechamos. Y he venido limpiando mi cuerpo físico, sanándolo. Ahí en el 2010, cuando salí de la empresa, o sea, antes de salir de la empresa, cuando empezó toda esa rebeldía otra vez en mí después de ese accidente último y después de toda esa sensación de insatisfacción, de no entenderme, de rechazar un montón de cosas en mí, eh, no comprendía todo esto y a qué tengo que ir muriendo. Entonces ahí digo yo, el licor, cómo nos envenena. O sea, hay otro montón de cosas que tampoco quiero entrar pues como a ahondarlos aquí y quiero ser muy respetuosa porque es el libre albedrío